en esta primera edición del año 2021. Este índice, elaborado por el Consejo Nacional de Competitividad, con el invaluable apoyo del conglomerado financiero Banco Nacional, la compañía Coca-Cola y la Universidad Latina de Costa Rica. Quiero saludar a la señora Victoria Hernández Mora, ministra de Economía, Industria y Comercio. Saludamos también a la señora Marcela Guerrero, ministra de la Condición de la Mujer y presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres. A la señora Mónica Cignini, presidenta del Consejo de Promoción de la Competitividad. A la señora Rosa Monge, rectora de la Universidad Latina de Costa Rica, y a quien hoy amablemente nos recibe en esta Casa de Educación Superior. Para el CPC, como un centro de pensamiento en acción, es un gusto poder estar con ustedes hoy acá. Para iniciar, quiero darle la palabra a la señora Mónica Cignini Acosta, presidenta del Consejo de Promoción de la Competitividad, que nos brindará un mensaje de bienvenida en el lanzamiento de este evento. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde en un evento tan especial para nosotros y para el país. Permítame quitarme la mascarilla. Muy buenas tardes a doña Rosa Monge, que nos recibe hoy en su casa y nos da la oportunidad de poder celebrar este evento con ustedes. Señores del INFAM, señoras y señores alcaldes y alcaldesas, miembros de la Junta Directiva del CPC, invitados especiales, asociados al CPC y a quienes nos siguen en la transmisión. Amigos todos, me llena de enorme orgullo poder estar con ustedes en esta tarde para presentar los resultados de una de las iniciativas más relevantes y especiales a las que el CPC ha dedicado esfuerzo durante todo el año. Me refiero al Índice de Competitividad Nacional y su respectivo informe, un instrumento que desde el Consejo de Promoción de la Competitividad ponemos a partir de hoy a disposición de todos los costarricenses, con el ánimo de generar información clara, objetiva y sobre todo los cantones de nuestro país en términos de sus capacidades, de sus instituciones y de sus recursos para generar un entorno propicio para la productividad en todas sus dimensiones. No es coincidencia que sea hoy, 11 de noviembre, el día que presentemos nuestro primer índice de competitividad nacional. Es precisamente en este mes, según el decreto ejecutivo 40.707, que como organización dedicamos un día para conmemorar la competitividad nacional, recordando que nuestra misión como Consejo de Promoción de Competitividad es la de contribuir de una manera eficaz y pragmática en la construcción de un país más próspero, a través de un ambiente nacional que fomente la productividad y el bienestar general, y que para ello trabajamos en colaboración con la academia, el sector empresarial, el sector social y el gobierno, y en la promoción de acciones concretas y políticas públicas a través de una estrategia país con visión de largo plazo. Estoy segura que al conocer los resultados del índice que estamos por mostrarles, coincidirán conmigo en que no existe mejor manera de celebrar esta emblemática fecha que presentando un instrumento robusto que esperamos se convierta en fuente de referencia cuando de promover la competitividad hablamos. Se suele decir que lo que no se mide no se puede mejorar. Esta conocida frase debería ser especialmente cierta y contar con plena vigencia en el campo del diseño, la ejecución y la evaluación de nuestras políticas públicas. En pleno siglo XXI y en la era de la información y la comunicación, en un mundo en el que generamos más datos, debemos disponer de herramientas eficaces para un pleno aprovechamiento en todos los campos. Por esa razón, hoy se debe concebir un proceso de toma de decisiones en instituciones públicas y gobiernos locales basado en las apreciaciones subjetivas o prejuicios populistas. Esta premisa es especialmente cierta frente a enormes retos de desarrollo económico y social que encaramos en todas las áreas y en todos los rincones del país,
que se conjugan con las restricciones de los recursos presupuestarios para afrontarlos y que someten a nuestras instituciones y a los gobiernos locales a una gran presión para elegir muy bien cómo invertir sus ingresos. Pero entonces, ¿cómo saber hacia dónde se deben dirigir los recursos y los esfuerzos si no contamos con la información actualizada, relevante y comparable? ¿A dónde colocar el foco de la atención de nuestras políticas públicas si no tenemos la claridad necesaria sobre los retos inmediatos y más cercanos a nuestro desarrollo? El instrumento que hoy presentamos viene a proveer claridad sobre los desafíos y las potencialidades de nuestros territorios y viene además a proporcionar una hoja de ruta para vencer las presiones cortoplacistas, para que podamos trazar estrategias para la competitividad de forma que logremos diseñar políticas públicas de precisión que además nos permitan generar sinergias en los territorios, para avanzar en el cierre de las brechas en todas las regiones del país. Al mismo tiempo, la disposición de información rigurosa permitirá a los ciudadanos desarrollar enfoques más analíticos para realizar un verdadero ejercicio de control y fiscalización sobre las políticas públicas y los gobernantes, enriqueciendo de esta forma el desempeño de las instituciones locales y el desarrollo de cantones con mejores condiciones para la creación de nuevos negocios, con infraestructura más eficiente y con un capital humano adecuado para mejorar la productividad. Desde la perspectiva del Índice de Competitividad Nacional que hoy presentamos, es una valiosa herramienta para las instituciones públicas y los gobiernos locales, pero al mismo tiempo es un poderoso instrumento para el ejercicio de una ciudadanía más responsable y rigurosa. Por otra parte, hemos concebido el índice como una herramienta para la toma de decisiones de inversión del sector productivo. Hoy es cada vez más importante entender con precisión las oportunidades y los recursos que poseen territorios, a fin de que las empresas puedan tomar decisiones de inversión basadas en las facilidades que el entorno local ofrece. Desde este punto de vista, el índice también permite comparar factores como las habilidades y competencias de la fuerza laboral de cada uno de los cantones del país, incluyendo, por ejemplo, la tasa de técnicos graduados en las áreas de tecnología y telecomunicaciones, el dominio del idioma inglés, la cantidad de graduados en ingeniería o en ciencias exactas, la conectividad vial medida, entre otros elementos que por la distancia de cada cantón al puerto y al aeropuerto más cercano, y el desempeño de las redes de Internet, así como la calidad de las redes en la voz móvil y las redes de datos fijas, por solo citar algunos cuantos elementos en una lista de más de 110 indicadores que componen el índice. De esta forma, el conjunto de estos elementos nos permite contar con un cuadro comparativo amplio y profundo de cada uno de nuestros cantones para entender qué tan competitivos son en términos de sus oportunidades, sus fortalezas, riesgos y debilidades, para alcanzar una mayor productividad y generar bienestar para sus habitantes. Como presidenta del Consejo de Promoción de Competitividad, expreso nuestro compromiso a partir de este momento de presentarles en noviembre de cada año los resultados actualizados del estado de evolución de la competitividad de cada uno de los cantones del país, con el objetivo de llevar el pulso del desarrollo territorial en materia de competitividad a través de las ediciones anuales del Informe de Competitividad Nacional y su respectivo índice. Nuestro compromiso será en dos vías adicionales. La primera de ellas, con la mejora continua del instrumento de medición, para lo cual trabajaremos en el fortalecimiento de una herramienta cada vez más precisa y rigurosa. Aquí la retroalimentación de cada uno de ustedes que nos pueda brindar será de enorme valor. El segundo compromiso será con los propios gobiernos locales, principalmente con aquellos que enfrentan mayores retos y dificultades en su ruta hacia la competitividad. Para ellos queremos poner a disposición nuestros recursos y capacidades con el objetivo de apoyarnos a trazar estrategias de desarrollo que les permita, desde un enfoque colaborativo, avanzar en sus potencialidades. Dentro de la perspectiva de acompañamiento y bajo los principios que nos inspiran, es que deseo recalcar en mi mensaje
que este nuevo índice de competitividad es el camino hacia mejores niveles de competitividad. Debemos de actuar juntos, aprendiendo de las mejores prácticas, emulando los más altos estándares en materia de regulación y normativa, propiciando soluciones conjuntas en todos los ámbitos, y no solo entre cantones, sino a través de alianzas público-privadas que nos permitan reducir las brechas que hoy nos separan en materia de competitividad a lo interno de nuestro propio territorio nacional. Finalmente, deseo agradecer la confianza del Banco Nacional, de la Universidad Latina de Costa Rica y de la empresa Coca-Cola por apoyar la realización de este informe, así como a todas las empresas afiliadas al CPC y a nuestros socios estratégicos por apoyar el desarrollo del instrumento. Y no puedo dejar de mencionar a nuestro expresidente, don Alejandro Pignataro, quien concibió esta idea hace varios meses y que hoy estamos celebrando su lanzamiento. Además de las instituciones públicas que han facilitado la información necesaria para contar con los datos objetivos, actuales y fiables que alimentan el índice. A todos, mi más sincero agradecimiento. Muchísimas gracias, doña Mónica, por estas palabras de apertura. Para continuar con esta actividad, le damos la palabra al señor Andrés Fernández, investigador a cargo del estudio y quien procederá con la presentación del Informe de Competitividad Nacional 2021. Adelante, Andrés. Buenas tardes, es un placer estar acá con ustedes presentándoles los resultados de esta investigación. Les agradecemos. Si nos pudieran proyectar la presentación por acá, muchas gracias. Bueno, mientras la proyectan, me gustaría comenzar indicando que este ha sido un proyecto que ha seguido por completo una metodología científica sumamente rigurosa que ha permitido desarrollarlo a lo largo de varios meses y que es un índice que se ha construido con base en una revisión de información sólida, de experiencia internacional, de revisión de literatura, incluso de comparación con otras propuestas que existen en el país a nivel cantonal para medir algunos otros componentes relacionados al bienestar social, al desarrollo humano, entre algunos otros, y que ha sido sometido también a consulta de distintas instituciones públicas, además del apoyo que mencionaba doña Mónica que se recibió para la obtención de la información de instituciones públicas y privadas. También se realizaron varios talleres de trabajo con instituciones públicas, con jerarcas, directivos, jefes de departamentos y también con empresarios y el sector académico para robustecer la propuesta y poder presentarles el índice que tenemos hoy acá. Doña Mónica acaba de mencionar muy bien la importancia de por qué requerimos tener un indicador que nos resuma de alguna manera cuáles son las diferencias en los niveles de competitividad de los distintos cantones. ¿Y por qué es importante? Porque a lo largo de los años, comenzando en la década de los 90, cuando tuvo mayor relevancia a nivel internacional y comenzó a tener valor el poder hablar de la comparabilidad entre países de sus niveles de competitividad, pues empezaron a salir algunos otros elementos relacionados con lo que es la competitividad territorial, que es en lo que nos enfocamos en este índice al analizar los 82 cantones del país. Ya a nivel global, el Foro Económico Mundial realiza el índice de competitividad global, que es la fuente de información principal que se utiliza por todos los países y organismos internacionales. Incluso desde el año 2004 se publica el informe, el índice de competitividad global, y en el cual Costa Rica está incluido y nos ha permitido a lo largo de varios años poder evidenciar cómo estamos en esa comparación con los distintos países, los miembros de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, los países de la región latinoamericana, entre otros. Y nosotros estamos tomando como base, como les decía, este índice de competitividad global del Foro Económico Mundial y le hemos hecho, por supuesto, una adaptación para poder tomar en cuenta las particularidades y el contexto de Costa Rica. Hemos hecho incluso la revisión de las propuestas que se han hecho en otros países latinoamericanos para medir la competitividad y eso nos ha permitido llegar a poder presentarles el índice que tenemos hoy en día, que incluso cobra incluso más relevancia porque el Foro Económico Mundial recientemente, como el benchmark internacional principal que utilizan los distintos países, actualizó la revisión del índice de competitividad global en el año 2018, más enfocado en los retos que plantea la cuarta revolución industrial, y esto nos ha permitido a nosotros pues también incorporar algunos de estos elementos en esta primera versión del índice de competitividad global. Como pueden ver en la pantalla en este momento, esta es la definición que nosotros estamos proponiendo para la medición de la competitividad. Básicamente estamos proponiendo una estructura jerárquica para medir el índice, porque ciertamente tenemos muchos datos, tenemos mucha información, mucha más incluso de la que creíamos que podíamos conseguir en el país,
y ocupamos llevarla toda a un único indicador, lo que se denomina un indicador sintético que nos permita comparar cuáles son esas diferencias en los niveles de competitividad. Y para esto hemos planteado el índice en capas o en escalas jerárquicas que nos permite ir revisando cuál es la definición que estamos operacionalizando lo que es la competitividad. Tenemos 3 categorías principales en las que estamos midiendo la competitividad. Una es un ambiente apto o habilitante, que básicamente son las condiciones propicias que deben presentar los cantones para poder desarrollar otros elementos más allá de las condiciones básicas que se están midiendo en esta categoría. Luego tenemos la categoría del capital humano, sumamente importante, más ahora con los retos que plantea la 4ª revolución industrial, donde tenemos los pilares de salud y de educación. Y por último, el dinamismo y los encadenamientos productivos que se generan en los distintos mercados y los niveles de competitividad que hay al interno de los cantones. Como les decía entonces, tenemos 6 pilares principales en los que estamos midiendo la competitividad. El pilar de instituciones es sumamente importante porque determina el contexto en el que los individuos se organizan a sí mismos y su actividad económica. Aquí tenemos dimensiones como, por ejemplo, la participación ciudadana en elecciones nacionales y municipales, la promoción de la participación ciudadana por parte de las municipalidades, la seguridad, los niveles de inseguridad que se presentan en los distintos cantones, incluso el compromiso con la sostenibilidad y las propuestas que hacen los distintos municipios para esto, además de la transparencia municipal y la administración presupuestaria en general. En el pilar de infraestructura, es sumamente importante porque la infraestructura reduce los costos de transporte y de transacción, al igual que en el pilar de adopción de las tecnologías de información y comunicación. Son pilares que al final de cuentas propician los elementos necesarios para poder desarrollar las propuestas, los proyectos, las actividades para que las personas y las empresas puedan desarrollarse en un ambiente óptimo. Y por eso el capital humano, en este caso medido a través de la salud, las competencias y las habilidades, encuentran un nicho donde desarrollarse en cantones que presentan óptimos ambientes habilitantes que presenten las características anteriores. Entonces, estos 6 pilares los hemos dividido también en dimensiones, porque el pilar de instituciones, por ejemplo, no existe una única medición de lo que puede ser la fortaleza de las instituciones, por ejemplo, las municipalidades. Por el contrario, ocupamos medir distintos elementos dentro de cada uno de estos pilares para poder capturar el verdadero efecto de lo que queremos medir. En este caso, por ejemplo, el pilar de adopción de las tecnologías de información y comunicación presenta tanto elementos vinculados a las redes de telecomunicaciones como elementos vinculados al acceso a las tecnologías de información y comunicación en los hogares, en el sistema educativo. E incluso lo que tiene que ver con redes de telecomunicaciones lo estamos desagregando en los distintos componentes que este presenta y que nos provee la Superintendencia de Telecomunicaciones, como son las redes de voz, lo que tiene que ver con telefonía móvil, las redes de internet móvil, las redes de internet fijas y en particular el desempeño que estas presentan y la cobertura que presentan en los distintos cantones. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el pilar de habilidades y competencias. No hay un único indicador que resuma realmente cuál es la diferencia que hay entre los distintos cantones en cuanto, por ejemplo, a la escolaridad de la población que reside en cada uno de ellos. Por el contrario, estamos incorporando distintas dimensiones que nos permitan capturar muchos de estos elementos, por ejemplo, el promedio de escolaridad de la población adulta en cada cantón, el desempeño de los estudiantes en las pruebas estandarizadas que realiza el Ministerio de Educación Pública, la tasa de graduados de estudios universitarios vinculados a ciencia y tecnología, la tasa de graduados en educación y formación técnica profesional vinculada a actividades turísticas, vinculada al inglés, vinculada a tecnologías de información y comunicación. Y en el caso de la educación para los niños y para los jóvenes, pues también las diferencias en acceso y cobertura que hay en todo el sistema educativo a escala nacional. Entonces, es una dimensión que captura muchos elementos, tanto para población infante, joven y adulta, con lo cual tratamos de medir esas diferencias que hay a lo interno de los cantones en habilidades y competencias como un único factor. Y finalmente, el pilar de economía y de mercados, donde estamos incorporando, y la principal fortaleza de este pilar, elementos vinculados a encadenamientos productivos, que es algo además muy novedoso que de momento no se había incorporado en ningún otro índice a nivel nacional. ¿Y qué nos revelan estos encadenamientos productivos? Pues nos permite saber, con una nueva metodología que implementa en este caso el Programa Estado de la Nación, cuáles son la intensidad de las relaciones comerciales que se generan de cada cantón hacia otros. Es decir, ya podemos llegar a ese nivel de poder saber si un cantón particular, por ejemplo San Carlos, tiene un alto nivel de relación con los cantones que están más aledaños a él, o incluso presenta altos niveles de relación con cantones que están más lejos de él, por ejemplo, hacia el sector de Pacífico Central. Ese tipo de información ya se encuentra disponible y uno de los valores agregados que tiene la presentación de este índice es que toma toda esa información que está dispersa,
la sistematiza, la condensa en un único índice y nos permite, más allá de tener los datos, producir información que nos permita analizar los patrones y derivar algunas de las conclusiones que les vamos a mostrar acá. Y a su vez, las 25 dimensiones anteriores son medidas por indicadores, en este caso variables que capturan el efecto de cada una. Como decía doña Mónica, el índice tiene en total 110 indicadores. Todos tienen incluso distintas unidades de medida. Ese es uno de los retos principales al momento de realizar este tipo de indicadores. ¿Cómo hacer, en este caso, el índice de competitividad global tiene una escala que varía entre 0 y 100, ¿verdad? ¿Cómo hacer que todos los indicadores se hablen entre sí para poder llegar a este nivel de medición, dado que algunos se miden en una moneda, por ejemplo, colones, como la inversión que realizan las municipalidades, o porcentajes, como la tasa de abstencionismo o de participación electoral? En fin, hay distintos retos metodológicos que también son parte de lo que se encuentra en el informe que ustedes pueden descargar de la página que ahorita se les va a presentar, y que permitieron hacer una propuesta pues bastante robusta y sólida de lo que es este índice de competitividad global. También, como mencionaba doña Mónica, la principal fuente de información son instituciones públicas, pero también se tienen información importante de academia y del sector privado. En este caso, la Contraloría General de la República aporta 21 de los 110 indicadores a través de los informes del Índice de Gestión Municipal y del Índice de Transparencia Municipal, que son dos de los que se vinculan directamente con la gestión de las municipalidades. El Ministerio de Educación Pública pues, aporta 18 indicadores, como les mencionaba, vinculados al acceso, a la cobertura y a la calidad de la educación que se ofrece en el sistema educativo. La Superintendencia de Telecomunicaciones, todo lo vinculado a las redes de telecomunicaciones, tanto de telefonía como tanto de voz como de datos. El programa Estado de la Nación aporta 16 indicadores, les mencionaba encadenamientos productivos, pero hay algunos otros novedosos que también se derivan del informe del Estado de la Nación. Por ejemplo, tenemos datos de la plataforma de Waze para analizar la tasa o de la congestión vial que se presenta a lo interno de los cantones, donde podemos ver las diferencias de cuáles cantones es un poco más complicado transitar en ciertas horas en los territorios, en cuáles es un poco más factible. Y en general tenemos pues información de varias instituciones y por lo tanto es un índice bastante robusto y que incluso se diferencia del índice global que publica el Foro Económico Mundial, en que ninguno de estos índices se deriva de encuestas de percepción o de algún otro tipo de medición que no sean registros administrativos sólidos y robustos que suministran directamente las instituciones. Y en cuanto al año de los indicadores, la mayoría de estos indicadores hacen referencia al año 2020 y hay algunos pocos que son referidos al año 2019 incluso al 2018. Por ejemplo, mencionábamos en algún momento las pruebas de bachillerato del Ministerio de Educación Pública que las sustituyeron por las pruebas FARO, y la última vez que se hizo prueba de bachillerato fue en el 2018 y hasta el momento no se ha implementado prueba FARO y por lo tanto esa es la última medición que se tiene en este momento, pero naturalmente en las próximas ediciones del índice, dado que la prueba FARO incluso se está implementando en esta misma semana, pues ese tipo de información se estaría actualizando. Y les mencionaba entonces que luego de computar todos los distintos indicadores y valores que tenemos en el índice, pues generamos un índice que tiene una escala de 0 a 100 y clasifica a los cantones en esa escala. Entonces, uno de los principales resultados que tenemos es poder clasificar a los cantones en 5 categorías o 5 grupos basados en los quintiles del puntaje, es decir, los que puntúan más quedan en una categoría que hemos denominado como excepcional y los que puntúan menos quedan en una categoría que hemos denominado como deficiente. En este caso, 12 cantones puntuaron en esta categoría excepcional, que son los que ven en un color verde un poco más oscuro hacia el centro del país y que efectivamente revela que los mayores niveles de competitividad se concentran acá en el gran área metropolitana. Luego la categoría de competente, que agrupa 22 cantones, que es el segundo color verde en intensidad. 28 cantones que se agrupan en el grupo de cantones emergentes, que en este caso, por emergente lo que queremos decir es que presenta ya varias condiciones iniciales importantes en algunas de las dimensiones, pero presenta retos en algunas otras, que no le permite todavía pasar a una categoría de competente como la que está por encima de ellos. La categoría limitados, que agrupa 16 cantones de los 82, que en este caso sí ya son muy pocos las dimensiones en las que presentan fortalezas y más bien es una mayoría en las que presentan debilidades, que es el color naranja, que ven también un poco más hacia la periferia del país. Y por último, solo 4 cantones que se agrupan en la categoría de deficiente, y que básicamente lo que significa es que presentan retos en prácticamente todas las dimensiones, las 25 dimensiones que conforman el índice, que es el color rojo que también ven hacia la periferia. Este es el ranking global, no sé si se puede ver bien, pero les voy a mencionar algunos de los resultados. En primer lugar, aunque el indicador está diseñado para que el puntaje varíe entre 0 y 100 puntos,
ningún indicador obtuvo 0 puntos, ningún cantón obtuvo 0 puntos y ningún cantón obtuvo 100 puntos. Y esto es lo que significa es que ningún cantón está tan mal como para no tener nada, ningún tipo de condición habilitante, ni ningún cantón está tan bien como para poder estar cercano a la escala de los 100 puntos. Y esto es porque son 110 indicadores. La única forma en que un cantón, por ejemplo, pueda obtener 100 puntos es que obtenga 100 puntos en cada uno de ellos, y ciertamente siempre van a haber retos y oportunidades de mejora en todos. Aún así, el cantón con la nota máxima en esta versión del índice fue el cantón de Montes de Oca con 72 puntos, y junto a Montes de Oca hay otros 11 cantones que están en esta categoría de excepcional que puntuaron entre 64 y 72 puntos aproximadamente. Pueden ver el resto del ranking, que finaliza con los 4 cantones en la categoría de deficiente con un puntaje bastante bajo, que son los cantones de Matina, de Los Chiles, de Guatuso y de Talamanca, que, como mencionaba, pues presentan bastantes retos en la mayoría de las dimensiones y de los indicadores que se presentan en el índice. Y una de las ventajas, además, que presenta la estructura jerárquica que le hemos dado al índice es que ese tipo de análisis de agrupar a los cantones en categorías y de mostrar territorialmente dónde están más concentrados los que tienen un mejor desempeño y los que tienen un peor desempeño, se puede realizar para todas las capas o escalas que presenta el índice. Entonces, por ejemplo, este es el mapa para los distintos pilares. Y esto es sumamente importante porque ciertamente los tomadores de decisión, los académicos, investigadores, pudieran tener interés no solo en el índice global, sino irlo desagregando poco a poco, en este caso en pilares, para saber cómo fue el desempeño en instituciones, cómo fue el desempeño en infraestructura, en acceso a tecnologías de información y comunicación, que también aporta información rica y valiosa para el análisis. En este caso, los 6 mapas que estamos presentando acá refieren a los 6 pilares, que es la segunda escala de medición del índice, y que en él pueden también observar que en general el patrón de un mejor desempeño de adentro hacia afuera se mantiene, es una constante en casi todos los pilares, pero hay algunos en los que se destaca aún más. Por ejemplo, el de acceso a tecnologías de información y comunicación. Ese es uno que refleja claramente que el mejor desempeño, que en este caso lo reflejamos con el color verde, se concentra a lo interno del país. Y esto es porque el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones pues, ha seguido esa naturaleza, claramente por las particularidades del mercado y de los retos que presenta además llevar los servicios de telecomunicaciones, en particular de Internet, hacia las zonas más alejadas. En algunos otros pilares se pueden encontrar cantones de la periferia o fuera de la región central con un buen nivel de desempeño. Por ejemplo, vean el de económico y de mercados, que el cantón de San Carlos, que está hacia la zona norte, tiene color verde precisamente porque San Carlos es uno de los cantones más dinámicos y con mayor intensidad de encadenamientos productivos en el país. Lo que les voy a presentar ahora entonces es la identificación que hemos realizado de los principales hallazgos en cada uno de estos pilares. No vamos a llegar al nivel de dimensiones y tampoco al de indicadores, pues sería mucha la información que les estaríamos presentando, pero acá vamos a resumir algunos de los principales retos que hemos encontrado a la luz del cálculo de este índice de competitividad. En este pilar 1, que es el de instituciones, hay fortalezas que tienen la mayoría, bueno, una gran parte de los cantones en general. Por ejemplo, participación ciudadana, promoción de la participación ciudadana, compromiso con la sostenibilidad, incluso algunos de los indicadores vinculados a la gestión de las municipalidades, pero hay otros que presentan retos. 2 en particular son los que estamos resaltando acá. Uno es transparencia municipal. Transparencia municipal se mide con el índice de transparencia municipal que hace la Contraloría General de la República, y que en el caso de la adaptación que hacemos para el índice de competitividad, pues muestra que el 33% de las municipalidades, o sea, 1 de cada 3 municipalidades, obtuvo puntuaciones bajas en cuanto a transparencia. Y esto lo que significa es que 1 de cada 3 municipalidades tienen inadecuados mecanismos de rendición de cuentas y legitimidad hacia la ciudadanía. Y ciertamente este es un factor clave para generar confianza, en particular para la atracción de inversiones a lo interno de los territorios. Y el segundo es la administración presupuestaria, que tiene que ver con la forma en que se invierten los recursos a lo interno de las municipalidades. Acá es incluso mayor la incidencia que se encuentra del uso de los recursos. Un 61% de las municipalidades obtuvo bajos resultados en esta dimensión, y lo que nos muestra es que los recursos presupuestarios son poco invertidos en servicios comunitarios y obras de capital con impacto territorial. El cuadro y el gráfico que ven hacia el lado derecha presenta la misma información, solo que de una forma diferente. Nos podemos concentrar, por ejemplo, en una tabla, y lo que dice es que precisamente los cantones con desempeño excepcional invierten más por persona, es decir, en inversión per cápita, en servicios comunitarios en su cantón, que los cantones con un desempeño deficiente. Y noten que esto ya toma en cuenta
la cantidad de recursos que reciben cada una de las municipalidades, que ciertamente es distinto y va de acuerdo con el tamaño. Esto está relacionado a la inversión per cápita, es decir, cuánto gasto por cada uno de los ciudadanos que habitan en mi territorio, y que muestra una alta relación entre un mayor nivel de competitividad a una mayor inversión en servicios comunitarios. Luego tenemos el pilar de infraestructura, que en este caso la mayoría de dimensiones presentan digamos, resultados intermedios, y el único que presenta retos importantes, o lo que presenta la mayoría de retos, es el de infraestructura de transporte, donde el 61% de los cantones obtuvo bajas puntuaciones. Infraestructura de transporte en este caso es medido como el porcentaje de la superficie de ruedo de la red vial cantonal que se encuentra en excelente o buen estado. Esto quiere decir, además está vinculado con la inversión que realizan los distintos cantones para mejorar la calidad de la red vial que hay a lo interno de sus cantones, y lo mismo, el cuadro de abajo se interpreta de la misma forma. Los cantones que tienen un mejor desempeño en su competitividad en general, en la competitividad global, invierten más en la red vial cantonal que los cantones que tienen un desempeño deficiente. Entonces, no solo ya tienen la red vial ya de por sí en condiciones subóptimas, sino que además invierten poco para lograr mejorar esa condición. El gráfico muestra exactamente lo mismo. Si ven que es una línea que va de abajo a la izquierda hacia arriba a la derecha, lo que quiere decir es que entre mayor competitividad tenga el cantón, mayor inversión de recursos también está realizando. En el tercer pilar, acceso a las tecnologías de información y comunicación, dos dimensiones presentan los principales retos. La primera está asociada a las redes de datos fijas, y esto es porque si bien las redes de datos móviles o el internet que tenemos en el celular, por ejemplo, que es una red de internet móvil, ya tiene una cobertura bastante amplia a lo largo de todo el territorio, y en general presenta un buen desempeño, con algunas excepciones. Las redes de datos fijas todavía están en un nivel bastante más rezagado con respecto a las redes de datos móviles, en particular en las zonas costeras y periféricas. Por eso también se muestra una relación muy clara entre la proporción, en este caso un indicador proxy, la proporción de suscripciones de servicios fijos de internet en los hogares con respecto al total de hogares que hay en el país, y lo que quiere decir es que los cantones con competitividad deficiente o con bajos niveles de competitividad además tienen poca presencia de redes de internet fija a disposición de la ciudadanía. Y esto está vinculado, y el segundo cuadro es solo una referencia a que precisamente hay una mayor competencia y mayor presencia de operadoras de telecomunicaciones en los cantones que tienen desempeños excepcionales y altos de competitividad, y en los cantones donde la competitividad es más baja, pues incluso hay menos oferta. Entonces, es parte también de los retos que presentan estos cantones. La segunda dimensión que presenta retos en este pilar es el acceso a las tecnologías de información y comunicación en hogares y en el sistema educativo. En este caso, el porcentaje de hogares que acceden a servicios de internet y a dispositivos de acceso como las computadoras es extremadamente bajo en los cantones con desempeño deficiente y limitado. Eso es el primer panel del gráfico que están viendo arriba a la izquierda. El acceso a servicios de telecomunicaciones en el sistema educativo muestra altos niveles de desigualdad. Esto es algo que además pues se ha visto mucho en los últimos meses, se ha discutido mucho las diferencias en el acceso a servicios de internet, tanto en los centros educativos como en los hogares, y por supuesto las diferencias y las desigualdades que generan quién sí tiene acceso a este y quién no lo tiene. Y pues por lo tanto el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en los territorios con menor acceso a los servicios es por lo tanto uno de los factores más determinantes para mejorar los niveles de competitividad. Uno de los análisis un poco ya más estadísticos que hemos realizado pues ha demostrado que efectivamente lograr ampliar la cobertura a los servicios de telecomunicaciones en esos cantones que están alejados del gran área metropolitana tendría un efecto, un impacto muy importante en el aumento de la competitividad de esos cantones, no solo por la mejora en el acceso al servicio, sino porque potencia otras de las dimensiones que se encuentran en el índice, porque tienen, digamos, produciría una especie de efecto derrame mejorando otros simultáneamente. En el pilar 4, salud, en general, como ustedes sabrán, pues Costa Rica en realidad presenta altos estándares en la calidad de los niveles de salud de la población a nivel internacional, y pues a nivel cantonal eso se refleja también. Por ejemplo, la esperanza de vida, que es uno de los indicadores que tenemos acá incluidos, pues muestra un alto nivel de esperanza de vida en todos los cantones. Ciertamente hay diferencias, y en particular el indicador que está vinculado a la tasa de nacimientos en madres adolescentes o el embarazo adolescente presenta retos en particular incluso para los cantones que tienen altos niveles de competitividad. Es decir, acá hay una relación inversa, que es el gráfico que ven más abajo, que la línea va de izquierda arriba hacia la derecha abajo. Esto lo que quiere decir es que entre mayor nivel de competitividad hay mayores tasas de embarazo adolescente o nacimientos en madres adolescentes, que también es un factor vinculado con que hay mayor población además en estos cantones. En el pilar 5 de habilidades y competencias,
Dos de las dimensiones presentan los principales retos. Uno es el acceso al currículo completo. Más allá de la cobertura, que es algo que en general Costa Rica viene mejorando bastante en las últimas décadas. Por ejemplo, la cobertura universal en educación primaria prácticamente se alcanzó desde la década de los 90 y la cobertura universal en educación preescolar está próxima a alcanzarse y en secundaria aún presentan retos. Más allá de la cobertura hay problemas en calidad y uno es el de acceso al currículo completo. Por ejemplo, en la malla curricular de educación primaria incluye 13 materias, lo que llamamos usualmente las 4 materias básicas y algunas especiales. Bueno, lo que sucede es que solo el 6-7% de las escuelas de todo el país ofrecen esa malla curricular completa. Y acá lo que estamos evidenciando es dónde están esas escuelas que no lo reciben, es decir, donde los estudiantes solo están recibiendo esa malla básica y puede que alguna que otra de las asignaturas en particular. Y la segunda dimensión con altos retos es la dimensión de escolaridad. Y en este caso, lo que se está midiendo también con información del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios, el SINERUBE, que es de Limas, es el porcentaje de la población adulta que tiene bajos niveles o altos niveles de escolaridad en cada uno de los cantones y que también muestra que los cantones que tienen mayor competitividad pues tienen mayores niveles de escolaridad a lo interno de los territorios. Y por último, también las tasas de graduación en educación terciaria, en áreas de ciencia y tecnología y en educación e información técnica profesional en áreas de ciencia y tecnología y de inglés, muestra amplias diferencias también que favorecen a los cantones que están más dentro del gran área metropolitana. Y finalmente, en el pilar de economía y mercados, él mencionaba que uno de los principales y novedosos indicadores que se están incorporando en el índice es el análisis de encadenamientos productivos, que este análisis va incluso mucho más allá de lo que estamos incorporando actualmente en el índice, pues porque en el índice ocupábamos ingresar algunos indicadores que resuman la información, pero el valioso trabajo que está realizando el programa del Estado de la Nación al respecto va a dar para incluso detallarlo más en futuras ediciones. Pero básicamente lo que nos está revelando es que ya de por sí tener esos altos niveles de competitividad puede ser un precursor de un mayor dinamismo económico en las distintas industrias que hay en estos cantones. La información disponible permite analizar a un nivel preciso y de un detalle tan elevado que se puede ver la cantidad de transacciones que se generan en la venta y compra de productos y servicios de un cantón hacia otro. Ese es el nivel de detalle al que se está llegando y acá lo que estamos ingresando es un índice que captura más o menos cómo es ese dinamismo, donde les comentaba, por ejemplo, que San Carlos es un cantón excepcional en este sentido, porque a pesar de estar ubicado en la región Huetar Norte, a pesar de estar fuera del gran área metropolitana, tiene un alto dinamismo no solo con los cantones que están cerca de él, sino con otros a lo largo del país. Y hay otros cantones, incluso al interno del gran área metropolitana, que más bien tienen un bajo dinamismo, es decir, que prácticamente no tienen un alto nivel de comercio, ni venden mucho, ni producen mucho y venden mucho, ni tampoco compran demasiado, y esto es parte de lo que se pudo analizar en este índice. Y el costo de la tarifa eléctrica es otra de las dimensiones importantes que hemos incluido como uno de los factores que pueden propiciar o no la atracción de inversiones en un territorio. En este caso, hemos utilizado una metodología bastante novedosa para calcular cuáles son las diferencias en el costo del acceso a energía eléctrica, tanto residencial como industrial, a lo interno de cada uno de los cantones, con datos, por supuesto, del ARECEP, y que nos ha permitido demostrar incluso que los cantones que hoy presentan los más altos niveles de competitividad, que además están concentrados en la región central, son los que tienen los mayores, enfrentan los mayores costos de servicios eléctricos en el país. Y ya para finalizar, nos gustaría concluir nada más señalando que el índice de competitividad global, el índice de competitividad nacional que hemos presentado en este informe, ciertamente tiene relación con otros índices nacionales que se producen en el país. En este caso estamos mostrando lo que es el índice de progreso social, el índice de desarrollo humano, el índice de desarrollo social y el índice de gestión municipal de la Contraloría General de la República. Esto solo para decir que, aunque todos tienen diferencias conceptuales, diferencias operativas, algunos incluyen indicadores sumamente diferenciados, porque una cosa es medir el bienestar social y otra cosa es medir el progreso y otra cosa es medir la competitividad. En general todos presentan altos niveles de correlación, y esto lo que nos quiere decir es que no hay crecimiento económico si no hay mayor bienestar en los distintos territorios y a la inversa, es decir, mejorar el bienestar de las personas va de la mano con mejorar el crecimiento económico, y mejorar el crecimiento económico va de la mano con la mejora de los factores que propician la competitividad a lo interno de los territorios. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, por la presentación de este relevante informe. Seguidamente procederemos con la presentación del sitio web del Índice de Competitividad Nacional,
a cargo del señor José Solano, Ejecutivo Senior del Consejo de Promoción de la Competitividad. Muchas gracias primero por estar aquí esta tarde. Los resultados que Andrés nos ha mostrado ciertamente están en un documento que todos podemos leer y descargar, pero también hemos querido presentar los resultados del índice en una plataforma web interactiva, de forma tal que no solo se pueda descargar el documento en sí, sino que además podamos navegar, analizar los datos, si se quiere jugar con la información, para efectos también de toma de decisiones, para efectos, como bien decía doña Mónica en su mensaje, de control y fiscalización de la ciudadanía sobre nuestros propios gobiernos locales, ¿verdad? Entonces, tenemos este sitio web que ustedes pueden ver aquí en la pantalla bajo la dirección www.icn.cr, índice de competitividad nacional.cr. Básicamente, como les decía, es una plataforma web interactiva. Ahorita les voy a mostrar los diferentes componentes del sitio web para que todos podamos entender qué es lo que incluye esta página web y a dónde está la información con los datos y con las cifras y los diferentes documentos para que podamos entender cómo funciona la navegación. De entrada lo que vemos es la página de inicio, en donde podrán ustedes ver información como la visualización que se va a desarrollar más adelante de los datos, en donde se puede descargar el Informe Nacional de Competitividad en este punto. Tal vez ahorita no lo voy a hacer para no irme muy allá en la página, pero lo podemos demostrar en un momento. Y por supuesto la información de nuestros socios estratégicos en el desarrollo de este proyecto, el Banco Nacional, la Universidad Latina de Costa Rica y la empresa Coca-Cola, que nos han apoyado para efectos de poder, pues obviamente, desarrollar el proyecto. Y además una sección de noticias, en donde vamos a estar actualizando constantemente la información que surja de este informe, la cobertura en medios, todas las noticias relacionadas con la incidencia que pueda tener el índice de competitividad nacional, lo vamos a ver en esta sección de noticias. Y además de la sección, obviamente, de contactos, cuando alguna persona tenga dudas o consultas sobre el informe, nos pueden escribir directamente también a través de la página. Voy a dejar la pestañita de índice al final, vamos a ir al informe como tal. Ustedes pueden ver aquí la información, la estructura que mencionaba ahora Andrés, de los diferentes pilares, y esta sección para descargar el informe completo, que nos lleva además a los diferentes documentos, ahorita los vamos a ver, que constituyen el índice. Además, una explicación de cómo funciona. Ahorita vamos a entrar a la sección de índice, pero básicamente es una sección que detalla las fichas de cada uno de los cantones, los 82 cantones que conforman el estudio, una navegación por cada uno de estos cantones, ya sea por su ubicación o por su temática. ¿Qué significa esto? Que vamos a poder buscar información de cada uno de los cantones a partir de su ubicación geográfica, navegando a través del mapa de Costa Rica y de los cantones, o directamente yo quiero buscar información sobre infraestructura, sobre el entorno, entonces básicamente me voy a buscar por temática. Ahorita mostramos cómo funciona esto. Además contiene una sección de comparador. Esto lo que me permite es comparar 3 cantones al mismo tiempo, de forma tal que yo pueda desplegar la información de 3 cantones que yo quiera analizar y puedo ir uno a uno a través de ellos. Ahorita vamos a hacer un ejemplo. Y la sección de datos, en donde, como les decía, podemos descargar todas las fichas cantonales en formato PDF, en formato Excel, dado el caso de que se quiera hacer una investigación o estemos realizando algún trabajo académico, en fin, o que queremos hacer un estudio más personalizado, podemos tener la información en Excel y poder analizarla según la conveniencia y la necesidad de cada usuario. Bueno, les decía la sección de noticias que está en esta pestaña, y ahí tenemos algunos ejemplos de noticias que hemos venido desarrollando en meses anteriores sobre la campaña de expectativa que estuvimos realizando, sobre el índice.
y que, como les decía, vamos a estar alimentando con la información que surja de aquí y hacia adelante. La pestaña que les quiero mostrar es la de documentos. Aquí, por ejemplo, van a ver el informe de competitividad global, las 450 y resto de páginas, si quieren leerlo y explorarlo, pero también lo pueden descargar por secciones. La sección del marco teórico, la sección La visión de la competitividad para el informe nacional, los aspectos metodológicos, si alguien quiere consultarlos, los resultados del índice, los pueden descargar, cada uno de los perfiles cantonales, los datos, como les decía, si alguna persona quiere hacer uso de los documentos en Excel, lo pueden hacer, y entonces pues pueden ir buscando uno a uno cada uno de los cantones, o pueden buscarlo por aquí. Por ejemplo, vamos a buscar mi cantón, y está el cantón de San Pablo, y en particular también, si quiero hacerlo por provincia, el cantón, puedo reiniciar los filtros, y es de forma tal que, por ejemplo, puedo ir a Cartago, buscar el cantón, cualquiera de los cantones, el Barco, por ejemplo, y me tira los datos o la información respectiva de ese cantón. Tal vez me voy a ir ahora a lo sustancial del sitio web, que es cómo visualizamos la información y los datos. Lo primero que vamos a encontrar cuando damos clic en la pestaña Índice es la información relativa a cada una de las provincias, y lo que nos dice de inmediato, y esto es lo que hemos querido es que sea bastante intuitivo, es seleccionar una provincia. Entonces, por ejemplo, voy a seleccionar Heredia, y de inmediato me despliega cada uno de los cantones, tengo que elegir uno, y la plataforma me da información de la ficha de ese cantón. Entonces, por ejemplo, tengo las dimensiones con mejor desempeño. Por ejemplo, en este caso, el acceso a servicios públicos es un elemento bastante bien valorado en el cantón de San Pablo, el acceso a TICs en hogares y el compromiso con la sostenibilidad. Son los elementos, digamos, que tienen mejor puntaje el cantón. Y bueno, las dimensiones con menor desempeño, competencias básicas, habilidades técnicas y cobertura educativa, son, digamos, es relativo porque no es lo peor, pero para efectos de este cantón son los elementos que salen más bajo en su puntuación. Y bueno, información básica, la posición que ocupa en el ranking, la posición número 9 de 82 cantones, el puntaje 63.3 de 100, y el desempeño, que como bien ha explicado ahora Andrés, es un desempeño excepcional dentro de las categorías que tenemos. Y aquí podemos ver, por ejemplo, las categorías con un respectivo color que refiere en la escala a dónde se ubica. Por ejemplo, de nuevo, excepcional un color verde oscuro, competente, emergente, limitado y deficiente. ¿Okay? Y así podemos, por ejemplo, devolvernos, podemos ingresar a cualquier cantón, Escazú, por ejemplo, y vemos la información respectiva del cantón de Escazú. Podemos cambiar al cantón, Huicochea, Santana, Alajuelita, en fin, podemos recorrer cada uno de los 82 cantones que incluye este índice. Nos podemos ir ahora a la sección de indicadores, y aquí tenemos dos opciones. Como les decía, hacer una navegación por ubicación geográfica o por temática. En este caso, por ejemplo, puedo elegir la opción por ubicación y puedo seleccionar de nuevo una provincia que quieras analizar. En este caso podemos ir a Cartago, Cantón Central, y la página me despliega cada uno de los pilares con el respectivo puntaje. Por ejemplo, el puntaje de instituciones, 70.4 puntos, infraestructura, 69 puntos, en fin. Puedo entrar a la sección instituciones, o el pilar instituciones, perdón, y puedo seleccionar, por ejemplo, elementos como seguridad, capital social, fortaleza municipal, transparencia municipal, administración presupuestaria, compromiso con la sostenibilidad. Entonces, por ejemplo, quiero ingresar, es mi interés en ingresar a la sección de seguridad, y de inmediato se me despliegan cada uno de los variables que componen seguridad. Por ejemplo, tasa de homicidios, tasa de asaltos, tasa de hurto, tasa de robos, tasa de robo de vehículos, tasa de tacha de vehículos. Y puedo seleccionar
cada uno de ellos. Digamos que yo quiero guardar esa ruta de búsqueda que hice. Puedo guardarla aquí en comparar. Y puedo, de inmediato ven que se me despliega en la parte inferior la búsqueda que hice: Cartago provincia, Cantón Central, instituciones, seguridad, tasa de homicidio, y me tira de inmediato la posición y el puntaje. La posición y el dato original, que es este que elegí aquí. Y quiero ver otro cantón, por ejemplo, La Unión. En este caso puedo hacer la misma búsqueda por seguridad y por tasa de homicidio, de forma tal que puedo ir viendo esas comparaciones, o de repente quiero elegir ya no seguridad, sino capital social, participación estructural en elecciones nacionales, y ir viendo de forma tal que si lo que me interesa es mantener el dato original que busqué, lo podemos ver aquí en la sección comparar y mantenerlo ahí, o de repente borrarlo y empezar una nueva búsqueda. Es importante también ver este recuadro que estoy señalando sobre la fuente del dato, la fuente y el año del dato, porque puede surgir la duda, ¿ok? Ese dato que estamos viendo aquí, ¿qué significa? ¿A qué me remite? Entonces, de inmediato, podemos ver la fuente y la explicación del dato para saber de qué estamos hablando. También podemos hacer esta búsqueda ya no por ubicación, sino por temática. Entonces, ya no estoy arrancando de una búsqueda geográfica, sino que estoy partiendo de una búsqueda por cada una de las dimensiones. Por ejemplo, volvemos a la dimensión instituciones, puedo elegir seguridad, tasa de homicidio, y entonces aquí es donde yo digo, bueno, quiero saber de esta variable, pero en San José, en Escazú. Y entonces podemos jugar con esta información para ese elemento en particular. De nuevo, es hacer como la búsqueda por dos vías: por la vía de la ubicación geográfica y por la vía de la temática de los indicadores. Esa es, por ejemplo, cuando hacemos búsqueda por ubicación o por temática. Pero también podemos hacer lo que les mencionaba ahora, de comparar 3 cantones. Entonces elegimos la opción comparador, y entonces se me despliega de inmediato, como pueden ver ustedes, un mapa de Costa Rica en la esquina superior izquierda. Puedo elegir la provincia, por ejemplo, puedo comparar un cantón de San José, de inmediato se me despliega la opción cantón, y por ejemplo puedo elegir Mora. Puedo, como segunda opción, elegir, por ejemplo, nada más Heredia, y podemos elegir el Cantón Central. Y puedo elegir, como una tercera opción, Guanacaste, y, por ejemplo, decir Carrillo. Y de inmediato tengo la información de cada uno de estos cantones. Aquí hay un reto, digamos, hay mucha información, y si hubiésemos, por ejemplo, porque pueden preguntarse por qué solo 3 opciones, por qué no 4 o 5. Bueno, ya hay un punto en donde la visualización de la información se vuelve muy compleja, de forma tal que hemos entendido que 3 opciones es una vía manejable para el usuario, que se puede entender bastante bien la información que estamos visualizando. Y aquí tenemos un elemento adicional. Estamos viendo el puntaje de los pilares. Por ejemplo, en Mora, el Cantón de Mora ocupa la posición número 15 de 82, con un puntaje de 62.7 sobre 100. Y podemos ver su valoración en cada una de las dimensiones, instituciones y los puntos, y su posición en el ranking. Pero de repente no queremos solo ver el puntaje, sino que queremos ver las dimensiones e indicadores. Entonces, en esta opción podemos cambiar la visualización para entonces ver en sí el dato original. Por ejemplo, entonces estamos en Mora, y ok, estamos viendo instituciones, pero ahora estamos viendo la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, el dato original, la posición que ocupa en un puntaje de 0 a 100 y la posición entre los 82 cantones. De forma tal que se puede desplegar toda la información hacia abajo. Como pueden ver, por pilares, infraestructura y cada uno de los componentes de los pilares, infraestructura de transporte, conectividad vial, acceso a servicios públicos municipales. En cada uno de los pilares se nos va a desplegar la información de esos cantones que elegimos, y aquí podemos visualizar, además, en la parte izquierda,
un mapa que refleja el cantón respectivo que hemos elegido. Esta es la sección de comparador. Entonces, como pueden ustedes ver, tenemos la sección del perfil de cada uno de los cantones, en donde podemos ver el cantón en particular, la información que contiene. Por ejemplo, San Isidro. Podemos ver los indicadores por ubicación o por temática y hacer esa búsqueda respectiva, y podemos empezar a comparar cantones de acuerdo a la explicación que les he dado. Y finalmente, la sección de descarga de datos, en donde, por ejemplo, estoy interesado en ver en Alajuela, pongamos un caso, en San Ramón, y estoy interesado en ver el pilar adopción de TICs en la dimensión acceso a TICs en hogares, y aquí puedo elegir algunos de los indicadores: hogares con acceso a teléfonos celulares, hogares con acceso a computadoras, hogares con acceso a internet, pongamos esta opción, y entonces tenemos esta información. Podemos ver esos datos para cada uno de los cantones, o en general puedo estar interesado en verlos todos, de forma tal que el sitio despliega toda la información. Podemos hacer la descarga en PDF y podemos hacer la descarga en Excel. Básicamente, esta es la sección del índice, en donde podemos tener este análisis un poco más a profundidad de cada uno de los datos que nos ha mostrado Andrés en su informe. Como les decía, la sección de noticias, la sección de documentos, y cualquier persona que pueda tener una consulta sobre el informe, sobre el índice, sobre cómo funciona en general, nos puede contactar también por ahí. Entonces, bueno, a partir de hoy queda listo el índice y su sitio web, www.icn.cr, para que todos podamos explorar la información de acuerdo a las necesidades, a los requerimientos e intereses que podamos tener. Y bueno, esa es la exposición. Queríamos mostrarles el sitio web, pero si tienen alguna duda o consulta lo podemos también atender posteriormente. Muchas gracias. Muchas gracias, José, por esa detallada explicación del sitio web. Y nada más quedan totalmente invitados a consultar dicha página interactiva en la dirección www.icn.cr, la cual se ha creado con el fin de facilitar la experiencia de navegación y análisis por parte de los tomadores de decisión, autoridades públicas y el público en general. Seguidamente, daremos paso al siguiente bloque, el cual consistirá en un panel de discusión en el que conversaremos alrededor de la siguiente pregunta: ¿por qué un informe de competitividad nacional es relevante para la toma de decisiones? Para ello quiero dar la bienvenida a la señora Rosa María Monge, rectora de la Universidad Latina de Costa Rica, al señor Francisco Gamboa, director de Relaciones Institucionales del Banco Nacional de Costa Rica, a la señora Sonia Baltodano, gerente de Asuntos Públicos y Comunicaciones de Coca-Cola para Centroamérica. Asimismo, quiero darle la palabra al señor Alejandro Batalla, director del CPC, que nos ayudará con la moderación del panel. Adelante. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar presentes. Bueno, tenemos entonces con nosotros a doña Rosa Monge, que es la directora de la universidad, que nos acoge hoy, a doña Sonia Baltodano, que es la gerente de Asuntos Públicos de Coca-Cola, y a don Francisco Gamboa, gerente de Asuntos Públicos del Banco Nacional de Costa Rica. Entonces, quería hacerles unas preguntas en torno a este índice de competitividad nacional. Doña Sonia, ¿por qué para una empresa como Coca-Cola contar con un índice de competitividad nacional es algo importante o fundamental? Sí, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la pregunta. Voy a acercarme acá un poquito. Ahí me escuchan mejor, me parece. Para nosotros en la compañía Coca-Cola es importante tener este índice de competitividad porque contamos con datos certeros, datos veraz, que nos dan la ruta de cómo tenemos nosotros que accionar como compañía.
Y un ejemplo puntual que trae este índice es el compromiso de sostenibilidad que tienen hoy los cantones en Costa Rica, que para nosotros es un pilar fundamental para la compañía Coca-Cola, ya que tenemos una meta global que se llama Un Mundo Sin Residuos, y esta meta tiene como propósito poder recolectar aquellos residuos valorizables que nosotros insertamos en el mercado. Y sin duda, es una labor que no podemos hacer solos como compañía. Es una labor que, no sé si es el mío, perdón, que está haciendo interferencia. ¿Será ahí? Sí, no la tengo puesta, bueno. Y para nosotros es importante entender cómo hoy están los cantones con su compromiso de sostenibilidad para poder así guiar nuestros proyectos de sostenibilidad, y puntualmente el proyecto que les menciono, que es apoyar a la recolección de residuos valorizables, y puntualmente también de los residuos que hoy Coca-Cola inserta en el mercado, mediante también la educación ambiental que requieren obviamente los consumidores, y también acercarnos a los gobiernos locales, que son sin duda un actor fundamental para nosotros poder lograr esta meta. Perdón, ahora sí. No sé si hay algún otro índice, digamos, que le puede parecer relevante, especialmente, digamos, del índice, digamos, de competitividad en cada municipalidad, digamos, de transparencia o de tal. Digo, eso podría servirle algo a Coca-Cola. Ahí me escuchan mejor. Qué pena, soy yo, creo que hago interferencia. Ahí, ¿mejor? ¿Sí? Perfecto. Gracias, Shirley. Puntualmente sí, pues claramente todos los pilares y las dimensiones que este índice nos aporta, todas son importantes y todas son interconectadas, ¿verdad? Dependemos una de otra para el desarrollo y el desarrollo y crecimiento económico del país. Voy a poner un ejemplo también puntual. Nosotros en Liberia, en el cantón de Liberia, tenemos la planta de concentrados más tecnológica del mundo, de Coca-Cola, en todo el mundo. Y esta planta no solo provee concentrado para Costa Rica, sino que este concentrado se exporta. Entonces, evidentemente, índices como los que mencionaron hace unos momentos atrás, como lo que es el tema de logística, la condición de las carreteras, de la vía vial, para nosotros es relevante. Entonces, sin duda, el informe nos da información, no solo obviamente en el área de sostenibilidad, también obviamente en el área de negocios, que para nosotros es relevante. Además, el tema de capital humano es súper importante. Yo pude revisar un poco antes de venir cómo está Liberia en el tema de capital humano. Y hay un hallazgo importante, y es que sí, ciertamente tiene personas en formación técnica, o sea, sale bien calificado, pero en educación primaria o en educación secundaria hay personas, o las personas mayores de 25 años, no finalizaron el proceso escolar o de secundaria. Entonces, ahí tenemos una oportunidad nosotros como compañía para ver cómo apoyamos al cantón, y obviamente este beneficio va a ser retribuido para nosotros. Muchas gracias. Don Francisco, el Banco Nacional, el banco, digamos, más grande de Costa Rica, sino de la región, que tiene presencia en todo el país, este índice, ¿para qué podría serle útil? Bueno, muchas gracias primero que todo al CPC, y por supuesto un saludo a quienes nos acompañan de manera presencial aquí en el auditorio, y para quienes nos siguen en la transmisión virtual que se está haciendo. Cuando recibimos la invitación de parte del CPC de sumarnos a esta iniciativa y apoyarla, definitivamente desde un inicio le encontramos todo el sentido del mundo por varias razones. Primero, porque un 60% de la cartera total de crédito del Banco Nacional, de toda la plata que tiene prestada, está colocada financiando producción de todos los sectores: comercio, agricultura, ganadería, industria, servicios,
turismo. Y para esas empresas de todos los tamaños, tanto microempresas como pequeñas, medianas y grandes, una herramienta de información que les permita conocer cuáles cantones tienen estas u otras desventajas o ventajas, creo que es muy útil para ellos en sus decisiones de dónde aumentar producción, dónde ubicar nuevas ampliaciones de su negocio, dónde abrir nuevas líneas de negocio, tomar decisiones de distribución, de producción, etc. Entonces, eso es una de las razones que lleva al banco a apoyar este índice. Y la segunda es que, sin duda alguna, somos un banco altamente comprometido con la sostenibilidad y creemos en aportes que debemos hacer al desarrollo social, económico y ambiental del país. Y qué mejor aporte que proveerle toda esta herramienta de información que acabamos de conocer a las autoridades públicas y privadas que promueven políticas públicas, como el CPC y otras que hay a nivel local, que puedan conocer qué acciones tomar para, en cada cantón, conocer cómo fortalecer las cosas que andan bien, las cosas que andan con alto puntaje, y por supuesto, cómo revertir las condiciones que hoy por hoy, para muchos de esos cantones, representan una desventaja. Entonces, esas son las dos razones de fondo iniciales por las cuales el banco decide participar en el apoyo a esta iniciativa del CPC. Tenemos algunas consideraciones de qué hay que hacer de ahora en adelante, pero si gustan lo dejamos para otra pregunta. De acuerdo. Voy a salirme un poco digamos, de las preguntas que tenía, porque me interesa una especialmente. En el tema de seguridad, y bueno, los bancos son algo que necesitan seguridad, veo que el índice tiene, digamos, el índice de robo, ¿verdad? Y, digamos, un aspecto de violencia. Para el Banco Nacional le podría ser útil, digamos, tener eso para toma de decisiones respecto de algún elemento. Bueno, posiblemente sí. Digamos que una tercera razón que uno podría esgrimir de apoyo del banco a este indicador es para toma de decisiones propias, digámoslo así, como esa que usted acaba de decir, o como las decisiones cuando analizamos negocios que nos traen al banco para financiar, y nosotros tenemos que analizar todo el entorno del negocio y del proyecto que nos están presentando a financiar. Bueno, esto es una herramienta que no se tenía y que ahora puede enriquecer esos análisis. Pero si yo la tuviese que ubicar, esa razón para apoyar decisiones propias del banco, la ubicaría en un tercer plano, seguido de las dos que dije anteriormente. Claro. Vimos que hay un aspecto que es como la actividad económica entre cantones, ¿verdad? Entre regiones. Y uno podría pensar que si hay una relación muy fuerte entre dos cantones económica, ¿verdad? A lo mejor uno compra y el otro vende, o uno vende y el otro compra, y probablemente el que compra necesita crédito, ¿verdad? Y el que vende a lo mejor lo que necesita es descontar la factura. Eso no podría ser un elemento interesante conocer cuáles cantones están ligados económicamente para decir vamos a armar un producto en esos dos cantones. Sí, definitivamente esto, digamos, y a partir de hoy que se tiene la foto completa del indicador, parte de los que quedan con tarea para obtenerle el máximo provecho somos nosotros mismos. Digamos, en maximizar el aprovechamiento de esa información. Pero yo creo que en paralelo a las tareas con las que podemos quedar nosotros, yo creo que el Consejo queda con una gran tarea que es definitivamente el qué sigue a partir de ahora. O sea, ¿qué se va a hacer con toda esta información? ¿Cómo la llevamos a que los públicos productivos lo conozcan y las distintas organizaciones productivas la conozcan de todas las regiones? ¿Cómo la llevamos a que los gobiernos locales y las autoridades locales de cada
ministerio o institución pública lo conozcan. Yo sé que hay, digamos, limitaciones de tiempo y demás para ir a los 82 cantones, pero de repente posiblemente sea una buena idea hacer sesiones regionales, donde se va a la región norte, bueno, un mix de cebao y virtualidad, ¿verdad? Como es ahora, pero digamos se puede agrupar un día como un solo público los 5 cantones de la región norte, San Carlos, Guatú, Upala, Río Cuarto y Los Chiles, y se les presenta cómo están cada uno de ellos y ellos en comparación con las otras regiones del país, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay tarea que hacer para la promoción del uso y aprovechamiento de esta herramienta. Muchas gracias. Doña Rosa, la Universidad Latina apoyó desde el primer día esta iniciativa, algo que es muy relevante, sabiendo que una universidad tiene dentro de sus tareas la investigación. ¿Cómo el índice de competitividad nacional es una herramienta para el aprendizaje de los estudiantes? Gracias, don Alejandro, y muy buenas tardes a todos. Sí, definitivamente nosotros tomamos la decisión de apoyar este índice y aplaudimos la iniciativa del CPC porque nosotros nos hemos propuesto ser una universidad de impacto nacional. Y ser una universidad de impacto nacional es ir más allá de la formación de profesionales que por supuesto necesita el país. Es justamente involucrarnos en los temas que son relevantes para que el país logre la competitividad y ofrecer soluciones viables a esos temas relevantes para el país. Y definitivamente el tema de la investigación científica, pero también la investigación aplicada es importantísimo y consideramos que la información que el índice proporciona, creo que tenemos el menú completo. Esa página que nos acaba de mostrar José es importantísima para hacer ese análisis profundo, esas comparaciones y definir nosotros, como decía el compañero del Banco Nacional, lo que sigue, ¿verdad? Tener la información y también lo mencionaba doña Mónica, lo que no se mide no se conoce y no es susceptible de tomar acciones que permitan el crecimiento y superar las debilidades, de tal manera que pues nosotros nos sentimos muy complacidos con esta información y estamos a disposición sin duda de los cantones para poder trabajar con ellos y que los cantones que tienen más oportunidades de mejora puedan superar esas oportunidades de mejora y que la academia sea una vía para lograr esa discusión, ese análisis y esa definición de acciones, y también para los que ya están en un nivel superior, por supuesto, que puedan seguir fortaleciendo esas fortalezas, valga la redundancia, y puedan compartirlas también con los otros cantones. A lo mejor le voy a hacer una pregunta comprometedora, o que se va a comprometer usted, y es esta. Es decir, este índice y la forma y la página web, digamos, sería un elemento interesante para que la universidad le plantee a los profesores, véanla, estudienla y denos elementos para incorporar dentro de las carreras, de las diferentes que tienen, estos elementos, cómo hacer creatividad, digamos, dentro de eso, bueno. Claro, yo creo que eso es una cosa muy importante, pero también, y lo vimos en la dimensión de habilidades, cómo nosotros podemos proporcionar una oferta académica que esté acorde a las necesidades y a las posibilidades de desarrollo competitivo que tenga cada cantón. Y dentro de esas carreras, sin duda, como usted lo indica, don Alejandro, cómo los profesores pueden con los estudiantes profundizar en esa información, y por eso decía, la investigación aplicada es un medio también muy viable
para colaborar con esos cantones en la definición de acciones. Yo creo que esto se tiene que convertir en algo aspiracional. Yo creo que todos los cantones a partir de hoy tienen que estar pensando en qué es lo que vamos a hacer para aumentar ese puntaje, y la academia está a la disposición para poder apoyarlos, para poder documentar y también para buscar la forma en cómo podemos compartir esas buenas prácticas de los cantones que tienen una mejor puntuación y llevarlas a los cantones que necesitan más apoyo. Sí, tal vez una pregunta como para todos. Digamos, ¿ustedes creen que estos indicadores que se presentan hoy, o sea, van a ser utilizados para formar políticas públicas? ¿Cómo harían la promoción de ello? Estamos hablando de hechos y números duros, digamos, si se quiere, y no de ideologías, ¿verdad? Ahora que estamos en plena campaña política, que todo el mundo se tira piedras de por qué piensa de esta manera u otra. Estos son números duros. Uno dice, bueno, ¿qué voy a decir? El cantón tal tiene este índice. Bueno, yo soy de izquierda, derecha o de centro. Ese es el que tiene y punto. No hay discusión. Pero ¿cómo en los diferentes sectores podríamos echar mano, digamos, a este índice y para formular políticas públicas? Yo creo que esto es un esfuerzo intersectorial, es un esfuerzo que tienen que haber alianzas público-privadas y creo que tenemos que ponerlo en la mesa de la discusión política definitivamente para lograr acciones, porque hay muchos datos, pero si no accionamos los datos se van a quedar ahí. Y yo creo que es importante que lo pongamos en la mesa de discusión, aprovechando el momento en el que estamos. Doña Sonia. Sí, yo, bueno, considero que claramente la herramienta está y es amigable para todos. Ustedes vieron que la información podemos hilar de lo más fino a ir a lo más general. Entonces, al menos desde la empresa privada, yo sé que sí va a ser muy utilizada. Para nosotros hay información súper relevante para tomar decisiones y también enfocar nuestros proyectos en cantones donde tienen tal vez una nota pues más elevada, pero aquellos que no tengan una nota más elevada en X o Y pilares y dimensiones, también es importante pasar conocimiento de un cantón a otro. Yo creo que esto se ha tratado en el pasado, tal vez no se ha logrado tan eficientemente, pero sin duda está esta oportunidad de que los cantones que tienen notas más altas se acerquen a los cantones que hoy tienen deficiencias en temas, como mencionaba anteriormente, en temas, por ejemplo, de recolección de residuos valorizables. Hay todavía cantones que están con propuestas muy incipientes, pero tenemos cantones que tienen proyectos bastante robustos y ya que tienen años de experiencia que pueden aportarle a otros cantones. Entonces yo creo que sin duda es una herramienta que es para todos, para los tomadores de decisiones y como usted mencionaba, pues esperemos que en plena campaña política también sea una herramienta que se utilice para todo el tema de las propuestas de gobierno, ¿verdad? Que yo creo que nos da ese panorama de cómo está hoy el Estado, o sea, el país en general, y de ahí tomar acciones concretas. Don Francisco. Sí, muchos rectores, entidades rectoras de estos indicadores son instituciones públicas, ministerios, autoridades de gobierno, digamos, de gobierno central. Pero el momento en el que estamos creo que hace que el socio por excelencia para trabajar esto sean los gobiernos locales, porque a los gobiernos locales no les faltan 5 meses para salir, ¿verdad? Los gobiernos locales están en otro momento político, digamos, otro momento de su periodo, y yo creo que esos deben ser los mayores referentes de esto. Y, ¿por qué no? Las autoridades también legislativas, que muchas tienen una gran identificación con los territorios locales y con las comunidades de las cuales provienen, pero ¿cuáles autoridades legislativas? Bueno, posiblemente las que van a asumir en mayo, que las elegiremos en febrero próximo.
Entonces, sí es una coyuntura, digámoslo así, que presenta amenazas como también oportunidades. Amenazas, hablemoslo claro, digamos, cuánta emoción o cuánta ilusión va a generar en un jerarca de alguna institución descentralizada ver cómo hace en este momento para mejorar la nota en muchos cantones cuando le queda relativamente poco, repito, por el momento y por el año en el que estamos. De ahí que yo creo que los gobiernos locales y específicamente, digamos, al más alto nivel, que son las alcaldías, los alcaldes y las alcaldesas son el punto de referencia principal en este momento para trabajar estos resultados y para aliarse con ellos para buscar mejoras para el cantón. Muchas gracias. Bueno, yo creo que con esto terminamos. No quiero dejar de poner digamos, un elemento de picante en el asunto. Si ustedes verán, en el índice no hay, digamos, un índice de la tasa de suicidio por cantón. Y probablemente tampoco hay uno sobre, digamos, la felicidad sobre cada uno. Que finalmente, a lo mejor todos estos competencias o índices de competitividad son puramente económicos, tendemos a pensar que a lo mejor mejorando todos esos, logremos la felicidad, que si no es el fin último, porque claro, los coreanos son buenísimos en esto, tienen todos, pero por cada 100.000 habitantes se matan 26.7 y nosotros estamos por debajo del 10 por cada 100.000. Entonces, sería interesante, ¿por qué no ponerle un poquito de picante al índice y empezar a introducir elementos como eso, de la tasa de suicidio y además de la felicidad? Porque estoy casi seguro que ese centralismo exagerado que tenemos, donde en el Valle Central hemos concentrado todo el dinero ahí en infraestructura, en educación y en todo, y hemos abandonado todo lo demás. No, creo que si hacemos algo científico sobre el índice de felicidad, a lo mejor se revierte. Digo, simplemente era digamos, un elemento de picante para poner. Muchísimas gracias por... Sí, perdón, claro. una última cosa que quería decir, que yo creo que no debemos olvidar nunca, que la razón de ser de este indicador es que en la medición de dentro de un año, ojalá, esos 12 que fueron excepcionales se mantengan como excepcionales y la máxima cantidad posible de los 22 competentes pasen a excepcionales y la máxima cantidad posible de los 28 emergentes pasen a competentes. O sea, que haya una mejora y un cambio en el nivel, ¿verdad? Yo creo que ese debe ser el objetivo primordial. Todo lo demás es acciones que deben llevar a eso, pero ese es el objetivo último. Bueno, muchas gracias por la participación. Muchas gracias, don Alejandro, y a quienes nos acompañaron en el panel. A continuación, queremos reconocer a aquellos cantones que han reflejado un desempeño excepcional dentro de este índice de competitividad nacional para esta edición del año 2021. Por ser cantones con un entorno económico propicio para la productividad, un ambiente habilitante y el capital humano necesario para el desarrollo de su competitividad. Para reconocer estos cantones, queremos otorgar un certificado a aquellos alcaldes, alcaldesas y representantes de los 12 cantones posicionados dentro de la categoría de excepcionales en esta primera edición del índice de competitividad, para lo cual la señora vicepresidente ejecutiva del CPC, doña Chile Saborío, les hará entrega de los mismos. Así que procedo a llamar a cada uno de los alcaldes, alcaldesas y representantes de estos 12 cantones y solicito un fuerte aplauso para el primer lugar, que sería en representación del cantón de Montes de Oca. Llamo al señor José Rafael Quesada Jiménez, vicealcalde de la Municipalidad de Montes de Oca.
segundo lugar, en representación de la municipalidad, en representación del Cantón de Heredia, llamar a la señora doña Rosibel Rojas, funcionaria del control interno de la Municipalidad de Heredia, en representación del alcalde José Manuel Ulate Avendaño. Seguidamente, en un tercer lugar, en representación del Cantón de Belén, quiero llamar a don Alexander Venegas Cerdas, quien es coordinador de la Unidad de Planificación Institucional de la Municipalidad de Belén. Seguidamente quiero llamar a don Mario Redondo, alcalde de la Municipalidad de Cartago, en representación del Cantón de Cartago. En un quinto lugar, en representación del Cantón de Escazú, quiero llamar a don Arnoldo Barahona Cortés, alcalde de la Municipalidad de Escazú. Seguidamente quiero llamar a doña Melisa Berlini Esquivel, vicealcalde del Cantón de Flores, en representación de la Municipalidad de Flores. Seguidamente, quiero llamar a doña Giselle Alfaro Jiménez, coordinadora de atracción de inversiones de la Municipalidad de Alajuela. Seguidamente, en representación del Cantón de Moravia, quiero llamar a don Roberto Soch Gutiérrez, alcalde de la Municipalidad de Moravia. Seguidamente quiero llamar a don Bernardo Porras López, alcalde de la Municipalidad de San Pablo. Un fuerte aplauso para él. Para continuar, quiero llamar a don Jimmy Cruz Jiménez, alcalde de la Municipalidad de Curridabat, en representación del Cantón de Curridabat.
Asimismo, quiero llamar a don Pedro Soto en representación de la Municipalidad de La Unión. Para finalizar, quiero llamar a don Roberto González, en representación de la Municipalidad de Santo Domingo. Señor alcalde, muchas felicidades. Muchísimas gracias y muchísimas felicidades a los cantones galardonados. Seguidamente, para continuar, también queremos darle un reconocimiento a los estudiantes que fueron los diseñadores del logo de este índice de competitividad nacional. Esto en cortesía de la empresa Coca-Cola y además un certificado en reconocimiento al desarrollo del proyecto. Para ello quiero invitar a los estudiantes María José Jiménez Lacayo, a Christopher Bogantes, a Carlos Eduardo Díaz Rodríguez, a Aarón Zúñiga Mora y a Leonardo Mena Ceciliano, que puedan pasar adelante para recibir su premio. Muchas gracias y felicitaciones a los jóvenes estudiantes por tan destacable trabajo en la elaboración del logo y línea gráfica para esta primera edición del Índice de Competitividad Nacional. Y muy especialmente el agradecimiento al profesor Carlos Carbonell, a quien también ruego darle un fuerte aplauso, profesor de la Facultad de Artes, Diseño y Comunicación Colectiva, por la guía en este proceso. Para finalizar esta actividad, quiero invitar a la señora Victoria Hernández, a la cual no ha llegado. Para finalizar esta actividad, quiero invitar a la señora Shirley Saborío, vicepresidenta ejecutiva del Consejo de Promoción de la Competitividad, que nos brindará unas palabras de cierre de este evento. Gracias, Alan. Buenas noches a todos. Estamos esperando a la señora ministra. Tenemos aquí también a la directora de Mejora Regulatoria, doña Wendy, del Ministerio de Economía. Muchísimas gracias, Wendy. Sabemos que está conectada también doña Marcela Guerrero, expresidenta del IFAM, ministra de la Condición de la Mujer. Pero tengo que hacer el reconocimiento al Ministerio de Economía y al IFAM justamente porque el CPC ha trabajado de la mano de estas dos organizaciones para poder trabajar en mejoras continuas. Así que, Wendy, muchísimas gracias. La señora ministra la estamos esperando y a doña Marcela también el agradecimiento. Quiero agradecer especialmente de verdad al profesor Marco que nos ayudó. Debo decirles que parecía fácil el concurso, pero el concurso del diseño gráfico del libro de marca fue un concurso de 5 grupos de estudiantes que hicieron una defensa extraordinaria, así que por eso quisimos hacerles un reconocimiento a cada uno de ellos, a los cantones, y quiero aclarar, porque nos decían en la conferencia de prensa, que si este era un índice de eficiencia municipal, y ciertamente no lo es.
es un índice de competitividad cantonal. Es importante decir esto porque ustedes como líderes de los gobiernos locales tienen muchísimas posibilidades de mejorar la condición de vida de las personas. Como decía nuestra presidenta decía, nosotros como Consejo de Competitividad somos un centro de pensamiento, no somos un gremio. Trabajamos en impulsar política pública para mejorar la competitividad y el bienestar de las personas, pero lo hacemos siempre en alianza público-privada, así que ponernos a su mejor disposición. Trabajamos en el pasado con la Municipalidad de Tibás, ¿verdad, doña Wendy? Trabajamos con los 6 gobiernos locales de la municipalidad de la provincia de Limón también en mejora de procesos. Así que como Consejo de Competitividad, pues renovar nuestro compromiso. La publicación del índice es justamente, como decía don Francisco y don Alejandro, es la foto, pero a partir de la foto lo que queremos es una mejora continua y permanente. Entonces, yo más bien agradecerles muchísimo, recordarles que siempre estamos a disposición de ustedes, invitarlos a acercarse al Consejo de Competitividad. Y tenemos muchísimos otros proyectos interesantes que podemos avanzar, porque como decía doña Mónica, nuestra presidenta, la consigna es muy clara. Al 2035 aspiramos vivir en un país que no haya pobreza extrema, que la pobreza sea de un solo dígito y que el ingreso per cápita se haya duplicado. Y nada de eso lo vamos a lograr si no logramos mejorar los indicadores de competitividad y bienestar. Así que por eso estamos a su entera disposición y yo les rogaría que les demos un par de minutos a la señora ministra nada más para que nos termine entonces ella de clausurar el evento y agradecerles muchísimo su presencia. Y nada más, para finalizar esta actividad, quiero invitar a la señora Victoria Hernández, ministra de Economía, Industria y Comercio, para que nos brindara las palabras de cierre de este evento. Adelante, señora ministra. Bueno, muy buenas noches. Espere para alejarme un poquito. A ver, doña Shirley, no se nos ahogue. Bueno, es un placer estar aquí, más bien muchísimas gracias por este pequeño compás de espera. Ya estamos casi como con clima navideño, entonces hay tránsito. Un saludo muy respetuoso para doña Mónica Segnini en su condición de presidenta del CPC. Para usted, doña Rosa María Monge, que aquí los he visitado en algunas ocasiones previas y con quien también hemos trabajado con esta prestigiosa universidad, iniciativas muy importantes. Para don Francisco Gamboa, ¿verdad? En su condición de director de Relaciones Institucionales del Banco Nacional y también un gran amigo del Ministerio. Doña Sonia Baltodano, gerente de Asuntos Públicos y Comunicaciones de Coca-Cola para Centroamérica. Y doña Shirley Saborío, vicepresidenta ejecutiva del CPC. Pero como veo muchas caras conocidas, también pues quiero saludarles a ustedes, que son amigos y conocidos y gente con la que hemos hecho trabajos de forma conjunta muy agradables y la verdad que pues de verdad lo apreciamos muchísimo y por supuesto que saludo a nuestra directora de la Dirección de Mejora Regulatoria, la máster Wendy Flores. Bueno, realmente me siento muy complacida, muy honrada, que a la luz de un decreto que se firmó entre el Ministerio de Economía y el CPC, hará unos 4 años más o menos, este mes se declara pues el mes de la competitividad. Esto, digamos, no solamente la actividad, sino la generación del índice como tal, ¿verdad? Doña Shirley y yo, que nos conocemos de otras vidas, sabe que ya veníamos familiarizados con este tema de este índice, que es sumamente pertinente. Es una herramienta que nos va a permitir comparaciones sobre un terreno, ¿verdad? Empezar a levantar una línea base que es esencial en este tema, con los parámetros que ustedes definieron, que ya vamos a ver, y que nos ayuda a mí y a los que vienen a tomar decisiones sobre un tema de información. Si vemos todo con cuidado, las áreas que abarcó el índice, ¿verdad? Que existe, vemos la incidencia tan importante que tiene el Estado. Temas, ¿verdad?, que están relacionados con infraestructura, con educación, con acceso a servicios públicos, con salud, con conectividad, con la presencia también de entidades financieras. Esto hace
que la medición sea todavía muchísimo más robusta. Y quisiera destacar algunos elementos que refuercen la contundencia de impulsar este tipo de acciones y sobre todo, ¿verdad?, el esfuerzo. Por eso yo agradezco aquí la presencia y pues el apoyo financiero del Banco Nacional, porque generar este tipo de información, yo trabajo para el Observatorio del Desarrollo y siempre yo le decía al fundador, Edgar, la gente cree que la información es como el aire, que van a abrir la ventana y va a entrar, o como la luz, y digamos, es un componente esencial, pero cuesta muchísimo que la gente tome conciencia de la importancia de levantar esta continuidad de datos. ¿Por qué? Porque esto nos refleja, una vez más, un nivel de desarrollo como país que al mismo tiempo es un atractor de inversión, o sea, atrae inversión, y no solamente internacional, sino local. Aquí el papel, hay que dejarse buenas prácticas y buenas enseñanzas que nos ha dejado la pandemia. Y una es la capacidad que tenemos hoy las instituciones del Estado de trabajar de manera más articulada. Me explico, ese continuo balance que ha habido que hacer entre la norma sanitaria y muchas otras cosas más, no solo el tema económico, son muchos temas más, nos ha ayudado a convertirnos un poco más creativos y a ser más dispuestos al cambio. El gobierno debe de influir en, ¿verdad?, en los 4 determinantes diamantes de la competitividad, ¿verdad?, que yo mencioné ahora, y que además debe ayudar al desarrollo de las empresas, no solamente pequeñas, medianas, sino también de las industrias, y tener esa capacidad en un cantón para poder atraer. Este tema cantonal es un tema esencial. Yo lo puedo asegurar como coordinadora política de la región Brunca. Cuando yo llegué a la región, yo quiero aclarar, yo tengo el defecto que crecí muy urbana, y yo digo que es un defecto porque a mí me encanta salir a territorio y me encanta salir a ver valoraciones propias, y la gente que me conoce sabe que si allá está pasando, yo digo, yo llego, para entender un poco la dinámica. Cuando nosotros llegamos al territorio, me refiero a quienes me acompañan en la gestión de coordinadora política, que son 2 personas, pero una a tiempo completo y otra parcial, lo primero que hicimos fue anclarnos en los alcaldes, que conocían su territorio. Segundo, nos fuimos a las agencias de desarrollo, a las cámaras, a las cooperativas, o sea, a todo lo gremial que fuera representativo, para en un tercer nivel, ¿verdad?, poder uno interactuar con las personas con alguna base de conocimiento. Y ahí se comprende, y ahí realmente vemos qué tan lejanos nos ve la gente desde los cantones. Y cuando un cantón que es alejado de la parte urbana logra un buen nivel de ranqueo a nivel de competitividad, ese cantón, para ellos, eso significa más que para nosotros que estamos mostrando esa cifra. Realmente la gente nos ve lejos, al Estado, a las cámaras, a las grandes empresas, nos ve lejos. Entonces yo creo que este esfuerzo, que es sumamente valioso, que de paso aprovecho y quiero invitar a mezclarlo y contrarrestarlo con temas de la estrategia económica territorial, con el índice de capacidad regulatoria que se calcula en la Dirección de Mejora Regulatoria, y ahí tenemos a Fran siempre puliéndolo, ¿verdad?, y que lo sumemos con otros temas que coyunturalmente han venido pasando en estos días, como las reformas a la Ley 8220, donde le vamos a dar al sector empresarial la posibilidad de ver la luz en un plazo más corto, y por lo tanto los cantones van a tener más posibilidades porque tenemos instrumentos de ley al día de hoy, ¿verdad?, según la reforma aprobada, que está muy próxima a firmarse, instrumentos de ley donde el silencio positivo de pleno derecho y la declaración jurada van a realmente a dar un aire y una luz. Hemos venido trabajando también en instrumentos de reactivación económica que ayuden a los sectores, que ayuden a los cantones. Y entonces aquí puedo hablar en un decreto firmado el día de ayer, trabajado por 3 años, ¿verdad?,
que es: vamos a fomentar la participación de las industrias del país en las compras públicas del Estado con una puntuación diferenciada para la industria nacional. Esto es un decreto que conciliamos entre el MEIC, entre COMEX, entre el Ministerio de Hacienda, pero ya habíamos firmado uno que fomentaba las compras del Estado por parte de las pymes entre el MISID, Ministerio de Trabajo, MINAE y MEIC. Entonces, ¿por qué traigo a colación estos temas? Porque en materia de empresariedad, que para eso medimos la competitividad, y la empresariedad no es un fin en sí misma, sino que a la hora de las horas debe traducirse en un empleo digno para la gente. A la hora de las horas, eso es lo que necesita la gente, estar ocupada y trabajar. Hemos venido trabajando diferentes instancias y formas, como la estrategia agilizar de trámites, diferentes cosas que le dan cobertura a todos los cantones. Hago hincapié en que todos estos aspectos y todo esto que ustedes vienen a medir se complementa perfectamente con esfuerzos donde hemos trabajado, porque a la hora de las horas, competitividad, productividad, innovación, son temas muy cliché, de los cuales la gente interpreta usted de una manera y otras personas de otra, pero lo que estamos buscando es cómo generar las condiciones óptimas para que los negocios fluyan, cómo hacer el país en su conjunto todo más competitivo, cómo apoyar a aquellos sectores que uno sabe que son motores de desarrollo en los diferentes territorios, ¿verdad? Con herramientas que realmente evidencien que el Estado, el sector privado, que esa es la segunda gran herencia que nos deja la pandemia, el vínculo y la facilidad que tenemos, que no significa que pensemos igual, ni significa que abordemos las cosas de la misma manera, pero hoy mi comunicación como ministra de Economía con el sector privado hizo un giro de 180 grados, y no porque no hubiera actitud, es porque a veces nos hemos tenido que reunir y poner de acuerdo también para algo que realmente hemos aprendido y hemos mejorado ese vínculo tan importante para que el resto del motor y del sistema camine. Las políticas de desarrollo productivo, ¿verdad? O política nacional de empresariedad que tenemos en el ministerio, la política nacional de clústeres, todo esto que está enfocado en donde ustedes han venido a medir, deben contar con la aproximación de los territorios, y entre más claro tengamos cuál es la brecha que tiene que cerrar un territorio y cuál es el territorio al cual podríamos acercarnos con un poquito más de facilidad, va realmente a inducir en la generación de negocios. Nos tomamos la libertad de comparar en el índice de competitividad, yo le puse cantonal, pero sé que no se llama cantonal, pero esta medición cantonal, con nuestro índice de mejora regulatoria. Y resulta que entre los 15 primeros lugares que ustedes sacan, tenemos 5 cantones que tienen una buena, que digamos que cumplen los requisitos de tener buenas prácticas en materia de regulación, y tenemos 5 que ustedes también han rankeado como los primeros y los mejores. En realidad, quisiera felicitarlos, agradecerles el espacio, agradecer que esto se transparente, se evidencie, invitarles a que el esfuerzo sea continuo, ¿verdad? Y que yo estoy segura que siempre va a haber un apoyo político para este tipo de iniciativas, que lo que hacen es tal vez poner en blanco y negro temas que tal vez yo no quisiera salir de última en el cantón, pero que lo inviten, que inviten a los alcaldes, que inviten a esas municipalidades, que inviten a esos territorios a cerrar esa brecha, y desde el Ministerio de Economía, por favor, siéntanse siempre con las puertas abiertas para apoyar ese tipo de gestiones que orienten una mejor fluidez, que nos den una mayor fluidez, que la gente se sienta apta para vivir en ese territorio, invertir y generar empleos. De verdad, que tengan muy buenas noches y muchísimas gracias. Muchas gracias por sus palabras, señora ministra. Muchas gracias a todos por acompañarnos por este medio, y a quienes nos han seguido a través de la transmisión en vivo en nuestras redes sociales. Para el CPC es un gusto poner a disposición del país, a partir de hoy, este valioso instrumento. Agradecer nuevamente
al conglomerado financiero Banco Nacional, a la compañía Coca-Cola y a la Universidad Latina de Costa Rica por hacer posible este proyecto. También agradecer al expresidente del CPC, a don Alejandro Pignataro, por haber tenido la iniciativa de realizar este proyecto, y a todos y todas por habernos acompañado. Muy buenas noches, que estén muy bien.